de la reunión. Muy bien, entonces comenzamos con un ejercicio sobre gas ideal para la aplicación de la ley de Charles. El ejercicio dice lo siguiente. Una llanta de automóvil contiene cierto volumen de aire a una presión de 2.11 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado absolutos y a 21.1 grados centígrados. La presión barométrica es de 74.9 centímetros de mercurio. Y la pregunta es la siguiente. Si la temperatura del aire dentro de las llantas se eleva hasta 71.1 grados centígrados, ¿cuál será la presión manométrica? ¿Ya? Entonces, este es el planteamiento del ejercicio. Nuevamente, tenemos que una llanta de automóvil. Vamos a ver. Vamos a dibujar esta llanta. Está sobre el piso. Dice que contiene cierto volumen de aire a una presión y temperatura indicados acá. Entonces, acá las llantas tienen un pitón de la válvula donde se conecta un manómetro. Acá se conecta un manómetro, por ejemplo, de esos de tipo reloj que tienen una escala. ¿Ya? Entonces, inicialmente la llanta está a esa presión, 2.11 kilogramos por centímetro cuadrado, y a una temperatura de 21.1 grados centígrados. Esas son las condiciones iniciales. Y esta es la presión atmosférica. Y dice, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser la presión del manómetro? ¿Cuál va a ser la presión del manómetro cuando la temperatura en la llanta suba hasta 71.1 grados centígrados? Bien, esto se resuelve con la ley de Charles para el gas ideal. ¿Ya? La ley de Charles indica que si el volumen se mantiene constante, vamos a considerar que esta llanta mantiene constante, no se deforma tanto para considerar que el volumen sea variable. Entonces, vamos a considerar que el volumen es constante. Entonces, podemos aplicar la ley de Charles, que indica que si el volumen se mantiene constante, entonces, con una variación de condición o estado, la temperatura y la presión varían de modo inversamente proporcional. ¿Esto qué quiere decir? Que la temperatura 2, de acuerdo a la ley de Charles, va a ser igual a la... Voy a tomar aquí. Ya. La ley de Charles indica que la temperatura dividida entre la presión es un valor constante. ¿Ya? De modo que podemos poner acá temperatura 2 sobre presión 2 es igual a temperatura 1 sobre presión 1, de donde podemos despejar el dato de la presión para el estado final. Vale decir que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 multiplicado por la temperatura 2 dividido entre la temperatura 1.
De aquí los datos son conocidos. La temperatura inicial, la temperatura final y la presión inicial. ¿Qué es lo único que debemos hacer en este ejercicio? Lo único que debemos hacer es considerar que esta fórmula de la ley de Charles es aplicable solo para temperaturas y presiones absolutas. Acá nos dice que el manómetro, voy a revisar el ejercicio. Ya, este no es absoluto, esto es manométrico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que han medido con este manómetro la llanta y han encontrado este valor. Entonces, lo primero que debemos hacer es convertir estos valores relativos a valores absolutos. Entonces, la presión inicial absoluta es igual a la presión inicial manométrica más la presión atmosférica, por un lado. Y por otro lado, tenemos dos temperaturas en escala relativa que tenemos que convertir a temperaturas absolutas. Bien, ¿qué vamos a hacer? La presión atmosférica, que está dada aquí en centímetros de mercurio, que es una columna de presiones, tenemos que convertir a kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos 74.9 centímetros de mercurio que multiplicar por algún factor de conversión. Y el factor de conversión indica que una atmósfera, que es 1.033 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, equivale a una atmósfera estándar. ¿Y la atmósfera estándar de cuánto es? Es de 76 centímetros de mercurio. Por lo tanto, esto se me va con esto y tendríamos que multiplicar este valor por 1 y dividirlo entre 76. Con lo cual, obtenemos para la presión manométrica, barométrica, mejor dicho, o atmosférica, 1.018. ¿Ya? Esto es igual a 1.018 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Muy bien, entonces para obtener la presión absoluta, sumamos con la presión manométrica. Tenemos aquí entonces presión 1 es igual a 2.11 más 1.018, lo cual nos da presión 1 igual 3.128. ¿Qué cosas? Kilogramos fuerza por centímetro al cuadrado absolutos. Bien, ¿ya está? ¿Qué queda? Entonces, para poder sustituir aquí ya tenemos esto expresado como presión absoluta y nos restaría expresar estos dos valores de temperatura como temperatura absoluta. Entonces, comenzamos con la temperatura 1, que es igual a la temperatura en grados centígrados más 273.16. ¿Ya? Con lo cual tenemos que la temperatura 1 es igual a 294.26. 294.26 grados Kelvin. Y la temperatura 2, hacemos exactamente lo mismo, solo 71.1, le aumentamos 273.16 y tenemos 344.26. 344.26 grados Kelvin. De este modo ya está listo todo para poder sustituir en esta fórmula. ¿Ya? Entonces sustituimos
y encontramos que la presión 2 haciendo el cálculo es igual a 3.659. 3.659 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado absolutos. Bueno, pero lo que nos han preguntado no es eso. Lo que la pregunta dice, ¿cuál será la lectura del manómetro cuando la temperatura sea 71? Esta es una presión absoluta, no es lo que muestra el manómetro. ¿Qué tenemos que hacer? Disminuir de este valor la presión atmosférica. Y la presión atmosférica ya está dada, 74.9 centímetros de mercurio, o su equivalente 1.018. De modo que la presión 2 manométrica va a ser igual a este valor, 3.659 menos 1.018. Con lo cual tenemos 2.641. La presión 2 que muestra el manómetro es igual a 2.641 kilogramos fuerza por centímetro al cuadrado, y se puede anotar man indicando que es, bueno, puedes poner aquí o aquí al final, manométricos, que quiere decir que es la lectura del manómetro. ¿Ya? Entonces con eso hemos hecho un ejercicio para la ley de Charles, considerando que la llanta es un volumen constante. Obviamente eso no es tan cierto porque a medida que se calienta aumenta la temperatura, seguramente dilata un poco. Pero quizás esa dilatación no es tan considerable, se la puede despreciar y podemos aplicar la ley de Charles. Ya, eso sería un ejercicio para ley de Charles. He corregido sus tareas. Ayer les envié, bueno, no he enviado, simplemente en el campus están corregidas. Muchas tareas están copiadas y enviadas en el último segundo del tiempo que se dio, pero hay un gran porcentaje de alumnos que no presentan. Y extrañamente en el examen muchos tienen 100 puntos. Bueno, voy a hacer más difíciles los exámenes de modo que no puedan copiar, porque es fácil hacer trampa. Ya voy a poner exámenes un poco más rebuscados, ya que no hay honestidad. Viendo las tareas, veo que, bueno, una gran parte no ha presentado y otra parte ha presentado a último momento, seguramente esperando de copiar de sus compañeros las tareas. La presentación muy mal, algunos archivos, unos 2 o 3 personas han enviado, no se puede abrir, no se puede ver el formato del archivo que han subido. Les he hecho un comentario, por favor revisen en el campus los que han enviado, ahí está su nota, y ahí a los que no he podido abrir su archivo, les he hecho un comentario que no se puede abrir ese archivo. Ya traten de hacer más limpio, tienen suficiente tiempo. Son los garabatos que son difíciles de leer, incluso la presentación tengo que calificar. Si es un papel así, un garabato que no se puede leer, yo voy a poner notas malas. En cambio, he tenido un alumno que sí ha sacado 100 puntos porque su trabajo está bien bonito, limpio, con esmero. Da gusto incluso revisar su trabajo. Sí, estaba bien hecho, sin ningún error. Entonces, 100 puntos. Hay otros trabajos que están hechos a la volanda, copiados, que realmente no merecen mucha nota. Por eso es que tengan cuidado, por favor, a tiempo de hacer sus tareas. No digo que no se ayuden, que no copien, que no se ayuden entre ustedes. Al final yo no puedo ir y decirles, bueno, no es prohibido copiar. No es así. Sino que incluso en la presentación te das cuenta si el alumno está aprendiendo algo, porque hacer a la volanda, hacer en borrador así letras que no se entienden como sea, entonces incluso ella da mala impresión
y se supone que has copiado, ¿no? En cambio, cuando haces tú mismo, lo haces con esmero, presentas un trabajo limpio. Yo voy a corregir así. Bien, continuamos entonces con la resolución de ejercicios. Un par de ejercicios más vamos a resolver sobre gas ideal y voy a aprovechar para explicar las leyes de Charles, de Boyle y la ecuación de estado del gas. Disculpe una pregunta, con respecto, ¿no? A las prácticas de Mahans cuando hemos pasado clases, me dijeron que ya no va a valer Inge, ¿es cierto? Sí, siempre tienen que preguntar en el grupo para evitar estos dice, ¿no? Entonces ustedes preguntan directamente. Sí, yo dije, creo, me parece en el grupo que esas tareas ya no, porque ya es mucho tiempo que ha pasado. Entonces tareas no, ni siquiera las he recibido, no me han presentado. Y Inge, los que hemos hecho, No, queden solo con ustedes, no hay problema. Van a tener otras tareas. Hoy mismo les voy a subir un par de ejercicios sobre gas ideal y sobre gas ideal para que realicen para la próxima semana. está bien, Inge, gracias. De nada. Bien, otro ejercicio lo voy a plantear en este instante. También sobre gas ideal y la aplicación de la ley de Charles. Después vamos a hacer otras leyes también del gas ideal para poder resolver. Dice lo siguiente. Dióxido de carbono a una temperatura de 400 grados Fahrenheit. Si es dióxido, tiene que haber dos átomos de oxígeno, ¿verdad? Entonces tenemos carbono, oxígeno. Esto es el gas que se produce debido a la combustión de cualquier elemento que contenga materia orgánica, por ejemplo, la leña, la gasolina, todo lo que contiene carbono, los hidrocarburos y muchos combustibles, todos los combustibles están en base de carbono, entonces liberan el dióxido de carbono. Dióxido de carbono a una temperatura de 400 grados Fahrenheit ocupa un volumen de 10 pies cúbicos. ¿Ya? Esos son los datos. Para un primer inciso A dice, si el volumen se incrementa hasta 40 pies cúbicos, mientras la presión se mantiene constante, ¿cuál será la temperatura final? Esto es para la primera parte del ejercicio. Si el volumen se incrementa, sube, quiere decir hasta 40 pies cúbicos, con la presión constante, ¿cuál será la temperatura final? Y para un inciso B, dice lo siguiente, si el volumen inicial se mantiene constante y la presión se duplica, ya, ahí está escrito, si el volumen inicial se mantiene constante y la presión se duplica, o sea, es 2 veces la presión o no, ¿cuál será la temperatura final en grados Fahrenheit? ¿Ya? Entonces, nos están pidiendo aquí cuál será la temperatura final en grados Fahrenheit. Ya. Bien, entonces, esto es nuevamente la ley de Charles.
Para el inciso A, tenemos presión constante. Presión constante. Temperatura inicial, 400 grados Fahrenheit. Volumen inicial, 10 pies cúbicos. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la temperatura 2? Pero ¿cuál es mi error aquí? Estoy cometiendo un pequeño error. Dice, ¿cuál es la temperatura final en grados Fahrenheit? Yo he anotado con que justo un reflejo. Ahí. Yo he anotado con T mayúscula. T mayúscula es para temperatura absoluta. Y eso está en grados Kelvin y en grados Rankine, ¿verdad? En este caso no están pidiendo eso, están pidiendo la T minúscula. Pero bueno, yo lo he anotado así intencionalmente por lo siguiente. Enseguida vamos a ver. La ley de Charles para P constante indica que el volumen 1 sobre el volumen 2 es igual a la temperatura 1 sobre la temperatura 2. ¿Ya? Esta es para P constante. ¿Ya? Para P constante. Por lo tanto, la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1 multiplicado por la relación del volumen 2 al volumen 1. Aquí no hay mucho que hacer. Lo único que en estas fórmulas siempre hay que utilizar presiones y temperaturas absolutas. Por lo tanto, esta temperatura primero hay que convertirla a temperatura absoluta. Vale decir, la temperatura 1 es igual a la temperatura en grados Fahrenheit más 460. ¿Ya? Y si hago la suma, tengo 860. ¿Por qué? Porque aquí tengo 400 más 460, tengo 860 grados Rankine. Con esa temperatura tengo que trabajar. Era mi gatita que quería salir. Bien. Entonces, colocamos temperatura 2 igual 860. Estoy reemplazando aquí. El volumen 2 es 40, ¿verdad? 40. Y el volumen 1 es 10. 10. Entonces, 40 entre 10 igual a 4. 4 por 860. Tengo la temperatura 2 igual a 3.440. 3.440. ¿Qué cosas? Grados Rankine. ¿Ya? Y a partir de aquí ya puedo obtener la respuesta, que la temperatura 2 es igual a la temperatura 2 menos 460. De aquí, despejamos. ¿Ya? Entonces le resto aquí 460 y tengo 2.980. Temperatura 2 igual 2.980 grados Fahrenheit. Esa sería la respuesta entonces para el inciso A. Pasemos al inciso B. ¿Dónde he puesto el borrador? Aquí. Ya, entonces ya está respondido el inciso A. Ya está respondido. El inciso B indica, si tenemos que el volumen es constante, vale decir, volumen 1 igual volumen 2 igual 10 pies cúbicos, y la presión 2
es el doble de la presión 1 y la presión 2 es el doble de la presión 1, manteniéndose, bueno, el volumen constante. ¿Cuál va a ser la temperatura 2? ¿Ya? ¿Cuál va a ser la temperatura 2? Este es el segundo enunciado de la ley de Charles para volumen constante, que dice, si el volumen es constante, entonces, con una variación de condición o estado, tenemos lo que habíamos visto la anterior vez, que la relación T sobre P es un valor constante. Por lo tanto, la respuesta para nosotros sería que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 y multiplicado por la relación de la presión 2 a la presión 1. Pero nosotros no tenemos estos valores de presión. Lo único que sabemos es que la presión 2 es el doble de la presión 1. Por lo tanto, para este ejercicio tenemos que es igual a la temperatura 1, 2 veces la presión 1, eso sería sustituyendo este valor, dividido entre presión 1. Esto simplifica con esto y resultaría entonces que la temperatura absoluta es el doble de la temperatura inicial, que para nosotros es 1720. 1720 grados Rankine. Y a esto hay que aplicar temperatura 2 es igual a la temperatura absoluta menos 460. Con lo cual tenemos la respuesta en 1260. 1260, ¿qué cosas? Grados Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, acá ya tenemos la respuesta para el inciso B. Tenemos 10 minutos y después pueden volver a conectarse con el mismo enlace. Bien, esa es la aplicación entonces de la ley de Charles. En el primer caso, la presión es constante y en el segundo caso, el volumen es constante. Hay otra condición también, la ley de Boyle, cuando la temperatura es constante, ¿verdad? No tengo ahorita un ejercicio para la ley de Boyle, pero no es nada complicado. Vamos a hacer otro más interesante ahorita con la ecuación de estado del gas ideal. Ya. Siguiente ejercicio para ecuación de estado del gas ideal. Así dice el ejercicio. Una esfera cuyo diámetro es 1.83 metros. Diámetro 1.83 metros. Contiene oxígeno, O2, a 21.1 kilogramos por centímetro cuadrado. Absolutos. Y 26.7 grados centígrados. ¿Ya? Ahora viene la pregunta. ¿Cuántos tambores de 15.2 centímetros de diámetro y 61 centímetros de longitud
que inicialmente no tienen gas se pueden llenar a una presión de 3.52 kilogramos por centímetro cuadrado absolutos y a una temperatura de 18.3 grados centígrados. Suponer que la temperatura del oxígeno que queda en la esfera se mantiene constante. ¿Ya? Y tenemos eso para un inciso A. Para un inciso B igual que A, salvo que los tambores contienen inicialmente un poco de oxígeno. Bueno, eso lo vamos a ver después. Primero resolveremos esta parte. Entonces, ¿de qué se trata el ejercicio? Un poco borroso esto. Se tiene una esfera y vamos a dibujar un apoyo. Tenemos una esfera así grande. De donde se saca oxígeno. Vamos a dibujar aquí una válvula. Y una manguera para llenar pequeños cilindros o garrafas de 15 centímetros de diámetro y 61 centímetros de longitud. ¿Ya? Aquí está la longitud y aquí está el diámetro. Y esta esfera tiene el diámetro de 1.83. Entonces tiene oxígeno, la esfera grande, y se quiere sacar para cargar a pequeños tanques de oxígeno de esas magnitudes. Bueno, es actual esto porque ustedes saben que traen, por ejemplo, en cisternas grandes oxígeno para los hospitales, ¿verdad? Y de ahí cargan a tanques para ya repartir a los hospitales, a las clínicas, incluso personas particulares que se están comprando tanques de oxígeno para tener en su casa. Ya, entonces tenemos esta esfera y vamos a ver qué podemos hacer. Entonces dice, ¿cuántas de estos balones o garrafas se pueden llenar con oxígeno con estas condiciones? Bien, lo único que tenemos que hacer es aplicar la ecuación de estado del gas ideal. ¿Qué dice la ecuación de estado? Ecuación de estado del gas ideal. Dice que el producto de la presión por el volumen es igual a la masa por la constante del gas y por la temperatura. ¿Ya? Nuevamente, en esta ecuación también se deben utilizar valores absolutos para presión y para temperatura. Ahora, podemos utilizar valores específicos, por ejemplo, para el volumen. En este caso sería el volumen específico y aquí ya no estaría la masa. Pero en este caso estoy utilizando el volumen total y por eso aquí tengo la masa. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a resolver este ejercicio? Muy fácil. Con esta ecuación voy a averiguar cuánta masa de oxígeno tenemos en la garrafa, en la esfera. Con esta ecuación voy a averiguar cuánto hay de oxígeno aquí. ¿Cuánto hay de oxígeno? Y eso es masa. ¿Ya? El volumen ya lo tenemos, está determinado por la forma de la esfera. Y
Después voy a averiguar cuánta masa necesito de oxígeno para llenar un tanque. ¿Ya? Y de acuerdo a eso, la masa que tengo aquí lo voy a dividir entre la masa que necesito para un tanque, con las condiciones que dice. Por ejemplo, aquí dice que para la esfera tenemos presión y temperatura. No pondré 1, sino pondré E de esfera. Presión de la esfera, temperatura de la esfera, diámetro del, ¿qué dice aquí? Cilindro. Tambores, dice, ¿no? Bueno, vamos a decir cilindros. Esfera, diámetro del cilindro, longitud del cilindro.